Hay una antigua leyenda urbana que dice que si querés contactar con el más allá, solo hay que prender una vela y en una casa oscura pararse frente a un espejo. Luego hay que repetir el nombre Bloody Mary 3 veces. Acto seguido, la llama de la vela va a apagarse y una figura ensangrentada va a aparecer a tu espalda. Sin embargo, ese no es el único ser de otro plano al que puede invocarse con la mera repetición de su nombre. Hace años hubo un fantasma que se instaló en la cultura pop a base de una trama tan original como bizarra. Hablamos, claro, de Beetlejuice. Con el inminente estreno, más de 30 años después de la secuela de este clásico, nos propusimos hacer un informe con curiosidades del film. Pero no nos adelantemos. ¿Quién creó a este personaje y en qué se basó? ¿Qué pasó con los actores tanto tiempo después? ¿Sabías que hay uno de los actores que interpretaba un personaje bastante participativo en la primera parte que no va a volver en la segunda? Y la razón por la que no va a volver es bastante oscura y tiene que ver con algo muy turbio ligado a los niños. ¿Sabías que Tim Burton dijo que Disney es una empresa que le roba el alma a la gente? ¿Conoces cuál iba a ser el perturbador final alternativo de la película que por suerte fue cambiado a último momento? Bueno, de todas esas cuestiones oscuras y muchas más vamos a hablar el día de hoy. Y si te gusta este tipo de videos más relacionado tal vez a películas, al lado oscuro de las películas de los actores, de series y demás, te invito a dejar tu like aquí debajo. Si este video sobrepasa los 5000 likes, vamos a hacer tal vez una segunda parte, tal vez otro video relacionado a cosas oscuras con el mundo de Hollywood y demás. Y también vamos a estar leyendo sus sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Bueno, entonces quiero darte la bienvenida a las curiosidades más oscuras de Beetlejuice. Antes de comenzar les tengo una trivia, a ver si saben cómo se llamaba el personaje de Winona Ryder en Beetlejuice. El que lo sabe, comente aquí debajo, vamos a estar leyendo a ver quién lo responde primero. A ver, comenten el nombre aquí debajo. Ahora sí, comencemos. Suele repetirse hasta el cansancio que mudarse es una de las actividades más desgastantes y estresantes. Empacar, tirar lo que no sirve, mover muebles, acondicionar el nuevo hogar, coordinar con los fletes, pasar unos cuantos días durmiendo entre bolsos y cajas aún sin abrir. Sí, realmente una mudanza es una puerta de entrada a un universo caótico. Y eso sin contar que a la ecuación hay que sumarle un factor para nada menor. Si alguna vez se mudaron a una casa o un departamento que no estaban estrenando, es probable que una pregunta se les haya cruzado por la cabeza. Una pregunta que suele aparecer por las noches, cuando las luces se apagan y el nuevo hogar nos demuestra que tiene sonidos que hasta el momento desconocíamos. La pregunta que causa más de un desvelo es: ¿tendrá fantasmas esta casa? Para los más creyentes aquello no es netamente un problema. Siempre se puede acudir a alguien que, según nuestras preferencias religiosas, haga un exorcismo y limpie de presencia todas las habitaciones. Sí, las casas embrujadas son un clásico. Tomando de base este disparador, el autor Michael McDowell puso manos a la obra y empezó a bocetar un guión cinematográfico. Ya para ese entonces era una persona destacada de la literatura gótica. Sin ir más lejos, el propio Stephen King lo ha descrito como uno de los escritores más aterradores y refinados. Ya había elaborado capítulos de varias series, incluyendo Cuentos de la Cripta, Historias Asombrosas y Alfred Hitchcock Presenta. Ahora quería indagar en el mundo del séptimo arte. Como dijimos, este hombre sabía que los fantasmas son particularmente atractivos. Además, cintas como Los cazafantasmas o Poltergeist solo confirmaban su idea de que el público estaba ávido de más y más historias que les dieran escalofríos. Junto a su socio, Lawrence Zelenick, Michael empezó a darle vueltas al asunto. ¿Qué podía escribir que ya no se hubiera escrito? Esa incógnita intentaba develar cuando la presencia de la familia de ambos hablando en la otra sala empezó a resultarles molesta. Querían concentrarse y las risas de los otros no los dejaban. Como buen artista, Michael terminó convirtiendo ese contratiempo en el puntapié para algo que de inmediato empezó a tomar forma. ¿Y si así se sentía un fantasma cuando un desconocido llegaba a su casa? ¿Y si los fantasmas también necesitaban de exorcistas para deshacerse de los humanos molestos que no nos dejaban disfrutar de la tranquilidad de su silencioso y abandonado hogar? ¿Cómo sería ese exorcista del otro mundo? La semilla estaba plantada. El nacimiento de Beetlejuice, un bioexorcista que se dedicaba a limpiar de personas vivas los sitios, solo era cuestión de tiempo. Beetlejuice fue diseñado como un hombre sucio, desaliñado, grosero y pícaro.
Siempre viste a traje a rayas y es amante de las cucarachas, a las que considera poco menos que un manjar. A su vez, es capaz de adquirir diversas formas con tal de cumplir sus objetivos y caprichos. El resto es historia. La película, de un delirante humor negro, fue un gran éxito en 1988, recaudando solo en Estados Unidos $73 millones. Dispuestos a no soltar su nueva gallina de los huevos de oro, se creó una serie animada de 4 temporadas basada en todo esto. Los resultados, más y más aclamación por parte del público y la crítica. Además, la película sirvió como trampolín para que Barton, joven promesa por ese entonces, pudiera demostrar cuánto tenía para dar. Hoy día este director tiene en su filmografía películas como The Nightmare Before Christmas, también con guión del bueno de Michael, El Gran Pez, Mars Attack, Alicia en el País de las Maravillas, Ed Wood, Charlie y la Fábrica de Chocolates y un extenso etcétera. Sin embargo, no le fue nada fácil llegar tan alto y eso quedó más que claro cuando hace unos meses comenzó a circular por las redes un antiguo video suyo. El terrible pasado de Tim Burton. El video en cuestión es este. En el mismo se puede ver cómo unos sujetos risueños, se supone que hoy ambos son grandes empresarios del entretenimiento infantil, caminan por los pasillos de una productora señalando gente. En determinado momento abren una puerta y ven a este joven. El joven parece ido, desapegado de la realidad. Por cómo los otros le hablan, podría dar la sensación de que no lo toman muy en serio. El joven incluso se muestra alerta con sus interlocutores, como si temiera que de un momento a otro pudiera pasarle algo. Ese joven asustadizo, como habrán adivinado, no es otro que Tim Burton. En ese entonces el artista contaba con 20 años y había sido contratado por Walt Disney Production como aprendiz de animador. Al parecer la gente de Disney había visto un cortometraje de Burton y se había convencido de que allí había talento. Así Burton fue parte de películas como Todd y Toby, Tron o Taron y el Caldero Mágico, llegando a trabajar como animador, diseñador gráfico, director de arte o en la elaboración de los storyboards. Aprendió mucho en la casa del ratón de las enormes orejas, sí, pero también fue explotado hasta el cansancio. En un impulso por no descuidar su verdadera búsqueda, Burton llevó adelante un nuevo cortometraje, Frankenweenie, y en ese momento le sucedió algo que cambiaría su vida. Disney lo subestimó. Le dijeron que sus tonos oscuros jamás iban a cautivar al público, lo acusaron de hacerlos perder dinero y le dijeron que ya no volviera por allí. Era 1984, el futuro director estrella tenía 26 años y aquello podría haber significado su caída estrepitosa. El golpe había sido duro. Había probado estar en las grandes ligas y ahora le sacaban la oportunidad. Se habían acabado sus 15 minutos de fama, ¿era cierto que ya no tenía nada de futuro en la industria? Bueno, nada más alejado de la realidad. Consultado en la actualidad al respecto, Burton dice que valora y entiende todo lo positivo de la experiencia, pero remarca que Disney también se encarga de destruir almas. Siendo ya aclamado, podría volver a trabajar para la empresa, pero está seguro de que no volvería a hacerlo. Su definición actual de Disney es que se trata de un horrible circo. En fin, para su fortuna Burton siguió haciendo películas y tras el éxito de Pee-wee, llegó a sus manos el guión sobre un fantasma mal hablado. La historia lo emocionó y mientras algunos otros aspectos del rodaje empezaban a gestarse, él se concentró en el casting. El rol de la sombría joven que odia a su padre y su madrastra fue a parar a manos de Winona Ryder, que destacó entre otros y consiguió convertirse en una chica emblemática de los 90. Si sos joven quizás la tengas presente por Stranger Things. Sin embargo, su participación en esta serie que explota la nostalgia no fue consecuencia de años y años de trabajo exitoso. Antes de llegar a un presente fructífero que incluso lo tendrá en la segunda parte de Beetlejuice, Winona Ryder sufrió una espiral descendiente que incluyó robos, juicios, un romance problemático con otra gran estrella y un coqueteo con la mismísima muerte. Winona Ryder protagonizó uno de los romances fallidos más recordados de los años 90. Cuando estaba a punto de cumplir 19 años, la actriz, ya galardonada por Beetlejuice y con cientos de propuestas acumulándose en el escritorio de su representante, conoció a un hombre que le cambiaría la vida. La primera vez que se vieron fue durante la premiere de Grandes Bolas de Fuego. En ese momento Winona cruzó miradas con un Johnny Depp que tenía 27 años y arrastraba algunas decepciones amorosas. También estaba en un momento clave de su carrera. De hecho, se preparaba para protagonizar Cry Baby, una película que parodiaba los musicales adolescentes de los 50. Depp quería dejar de ser solo un sex symbol. Quería también demostrar que muchas cosas que le pasaban le parecían ridículas y surrealistas. Pero mientras más se revelaba,
más lo fagocitaba la industria. En esos dilemas estaba cada cual cuando él y Winona se saludaron a la distancia. Ambos dirían luego que aunque esa noche no cruzaron palabra, se dijeron con la vista mucho más de lo que se habrían animado a decir con la boca. Por casualidad o por inducción de alguno de los ojos, al poco tiempo un conocido en común los invitó a una fiesta. Entre copa y copa, los actores descubrieron que no solo se atraían físicamente, ambos, por ejemplo, eran fanáticos del autor J.D. Salinger, autor de El Guardián entre el Centeno, la obra que había obsesionado al asesino de John Lennon. También le gustaban las mismas bandas sonoras, y estaba en sus planes ir a ver las mismas bandas cuando estuvieran cerca de la ciudad. El encuentro no terminó sin que se pasaran los contactos y se prometieran una cita más íntima. Quienes los vieron hablar esa madrugada se convencieron de que allí había algo genuino. La mecha de un gran amor acababa de encenderse. Pocos sabían que las llamas de la pasión pronto lo devorarían todo, incluso a sus protagonistas. Muchos dicen que el vínculo se estrechó a niveles impredecibles, cuando el ya mencionado Tim Burton los convocó para llevar adelante El joven Manos de Tijera. Entonces ya no hubo vuelta atrás. Los primeros meses fueron vertiginosos. Tan solo 5 meses de noviazgo les bastaron para decidir que debían vivir juntos. Los flashes se cerraban sobre ellos, los paparazzis no paraban de acosarlos y las revistas de chismes los mostraban enamorados y siempre de la mano. Tenían talento y eran considerados atractivos por la sociedad. Pasaron de vivir en Nueva York a vivir en Beverly Hills. Por si quedaban dudas de que lo que pasaba entre ellos era muy intenso, Deb se tatuaría el nombre de ella en el brazo. Más precisamente se escribiría Winona Forever, es decir, Winona por siempre. Un por siempre bastante dudoso teniendo en cuenta lo que pasó después. Nadie sabe bien por qué, pero la típica postal de familia feliz empezó a desintegrarse de la noche a la mañana. Y no es que hubo un desgaste progresivo. De un momento a otro, Johnny y Winona dejaron de sonreír. Un segundo después ya se los veía tristes y alejados. Otro segundo después estaban separados, sin dar muchas explicaciones. Era 1993 y los que habían visto surgir el amor no pudieron entender qué pasaba. Las especulaciones abundaron. Que Winona había descubierto que se sentía muy joven como para convivir con alguien, que Deb había sido infiel. Sin embargo, el actor sostiene hasta el día de la fecha que la única culpa la tuvieron los medios y la sobreexplotación. Deb sostiene que Winona y él estaban unidos de modo único y especial, pero que el amor no pudo funcionar porque estando juntos causaban una energía que el entorno no les permitía disfrutar. Así fue como el Winona Forever de su brazo fue modificado, y hoy día dice Wine Forever, es decir, vino por siempre. Profético si contemplamos que el artista terminaría décadas después dándole vida a un pirata constantemente ebrio. Profético también si se tiene en cuenta los problemas reales de Johnny Depp con la bebida. Sea como sea, Winona entró en una profunda depresión por esos años y también indagó en algunos vicios. Por unos meses perdió el control y un día se quedó dormida con un cigarrillo encendido en una de sus manos. La joven se levantó por el humo y el crepitar de las llamas que empezaban a rodearla. Si bien salió ilesa del infierno autoprovocado, se prometió cambiar algunos hábitos. Sabía que había estado muy cerca de lastimarse de manera irreversible. No se olviden este detalle del fuego que más adelante tiene una extraña coincidencia con un oscuro final alternativo de la película. Winona siguió trabajando y mantuvo una carrera estable, hasta que en 2001, 6 meses antes del estreno de Mr. Deeds, fue detenida por llevarse sin pagar casi $5.000 en ropa y accesorios de la tienda Saks Fifth Avenue de Beverly Hills. Y eso no era lo peor. Lo peor fueron otra vez las cámaras. Como el evento había quedado registrado en cámaras de seguridad, la imagen de Winona robando dio una vuelta al mundo. Acorralada, la chica no pudo evitar que todos quisieran preguntarle sobre el tema o hicieran chistes al respecto. Toda su carrera había quedado sepultada bajo el cartel de ladrona de tiendas. El juicio que se llevó a cabo fue otro detonante. Winona se comportó errática, quizás por los nervios y por la presión, pero también porque por esos años estaba constantemente drogada con analgésicos de los que se había vuelto adicta. La condenaron a 3 años de libertad condicional y 480 horas de trabajo para la comunidad. Eligió cumplir ese castigo en un centro de niños ciegos y en otro de ayuda a enfermos de SIDA. En 2005, para cuando terminó la probation, había dejado de ser convocada para las producciones de los grandes estudios. Le importó poco. Así como el incidente del fuego, el robo de la tienda fue otro hito que la hizo darse cuenta de que no podía seguir ese ritmo. Winona se tomó un tiempo para desintoxicarse y entender qué había pasado en todos esos años de fama y abusos de sustancia. Cuando se sintió preparada para volver, ya no tuvo la chance.
El mundo había girado, las caras habían cambiado y nadie quería vincularse con ella por lo último que había pasado a su alrededor. Fue un vacío que no fue violento, pero fue concreto. Winona ya no formaba parte de ese universo. Salvo por pequeñas apariciones, su cara se iba desdibujando del firmamento de Hollywood. Hasta que llegó Stranger Things, que la volvió a poner en el radar de sus fanáticos y de la crítica. Hoy Winona aparece como una figura que supo reinventarse, y no dudó en sumarse al elenco de la nueva Beetlejuice cuando Barton la convocó. Tampoco iba a faltar Michael Keaton, quien había interpretado al bioexorcista. Dato de color, Keaton inmortalizaría al fantasma Bocón con tan solo 17 minutos en escena. Su trabajo sigue siendo aplaudido. Sin embargo, hubo alguien del elenco original que no fue convocado para la secuela, alguien que tuvo algo que ver con la posesión de material infantil pornográfico. El que no vuelva. Este actor también es un constante en las películas de Tim Burton. Tras trabajar con él en 1988, tendría papeles en Ed Wood y en La leyenda del jinete sin cabeza. Hablamos de Jeffrey Jones, actor nacido en 1946, que siempre destacó por su calidad en programas de televisión de la década de los 70. Incluso estaría vinculado indirectamente con el creador de Beetlejuice antes de trabajar en esa película, dado que participó en Historias asombrosas y Cuentos de la cripta, shows del que Michael colaboraría como escritor, como ya dijimos. Como sea, este actor era un típico rostro que reconocemos de verlo en tantas películas. El actor del que capaz no nos sabemos el nombre, pero sabemos dónde trabajó. El panorama era prometedor para él, era muy buscado para las ficciones de la época y cada vez era más nombrado al momento de las entregas de premios. Hasta el 2003, ese año acabó todo, sobre todo su carrera. Si bien se intentó mantener el caso entre sombras, los detalles se filtraron y pronto fueron de público conocimiento. Y es que en 2003 se había empezado a investigar al hombre por una denuncia que había caído en su contra. Le había pedido a un niño menor de edad que posara desnudo para él. Luego, lo había fotografiado y le había pagado para que aquello no saliera de allí. Cuando la investigación se profundizó, pudo descubrirse que efectivamente el actor poseía material protagonizado por niños. El asunto terminó con Jeffrey cumpliendo una condena de 5 años de arresto domiciliario. Además, tuvo que registrarse como delincuente sexual. Este registro queda asociado al delincuente de modo permanente, haciendo que la información sea visible para quien desea contratarlo en el futuro. Con esto se busca que haya un mayor seguimiento a depredadores sexuales, evitando que ocupen lugares donde puedan poner en riesgo a nuevas víctimas. Dicho registro, a su vez, debe ser actualizado todos los años, lo que obliga a la persona a tener que presentarse frente a profesionales que potencian el seguimiento mencionado. Este paso fue obviado por Jeffrey en 2004, por lo que terminó nuevamente en prisión. Además, no había registrado su nueva dirección y se había mudado sin notificarlo a las autoridades. Más adelante, en 2010, volvió a saltearse la actualización de su registro y el estado de California lo multó con 250 horas de servicio comunitario. Desde que todo estalló, Jeffrey ya no fue contratado para las películas y tuvo muy poca participación en algunos episodios televisivos. Hoy su carrera se considera un fantasma del pasado, por lo que justamente no estará presente cuando Beetlejuice vuelva a la vida en 2024. Y ya que volvimos a Beetlejuice, lo prometido es deuda, les dije que iba a contarles un final alternativo que fue escrito en los primeros bocetos del guión, pero luego fue descartado, así que vamos a conocerlo. El final que no fue. Como queda claro, Beetlejuice es un gran logro en lo que refiere a mezclar comedia con humor, y no es nada fácil hacer equilibrio entre estos dos géneros. Eso lo superó muy bien los escritores de la historia, que no hace mucho dieron algunas entrevistas reveladoras. ¿Recuerdan que contamos que en un accidente Winona casi muere por las llamas? Bueno, al parecer, en una versión original del guión, su personaje, Lydia, moría en un incendio y se pasaba al más allá. Este final dista muchísimo del final que se llevó realmente a cabo, donde la tragedia no tenía un lugar tan importante. Muchos sostienen que con un final tan oscuro, la película habría generado un giro totalmente inesperado que lo hubiera posicionado como otra clase de film. ¿Se habría convertido de todos modos en un clásico? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el personaje de Winona finalmente no murió y ya podemos ver qué pasó con ella. Sin embargo, esto nos recuerda cómo siempre la realidad y la ficción tienen sutiles semejanzas, y cómo en el 100% de los casos, la realidad es mucho más oscura que la ficción. Hasta aquí
aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de videos, más alejado tal vez del true crime y más cerca del lado oscuro de las películas, dejen su like aquí debajo. La respuesta a la pregunta del comienzo es Lydia, ese era el nombre, Lydia Deetz, era el nombre del personaje de Winona Ryder en Beetlejuice. Espero que lo hayan acertado y vamos a ver esta secuela, a ver si está buena, si no está buena. Veremos qué sucede. Por lo pronto me despido y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.